Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es congruencia. La congruencia viene de dos figuras. Dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen la misma figura y el mismo tamaño. Por ejemplo, acá tengo el segmento AB y el segmento PQ. Estos dos segmentos van a ser congruentes. También yo observo el ángulo AOB y el ángulo POQ. Cada uno tiene su respectivo ángulo. En este caso yo voy a decir que el ángulo AOB es congruente al ángulo PQR. También observo un triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. También voy a decir que estos triángulos van a ser congruentes porque observo que tienen las mismas medidas de los lados. Ahora nosotros vamos a concentrar en la congruencia de triángulos. Dos triángulos serán congruentes si la medida de sus lados y ángulos respectivamente son iguales. Y sus elementos homólogos también son iguales. Yo observo un triángulo ABC y el triángulo MNP. Observo que tienen los mismos ángulos, ángulo alfa, beta y teta. Acá alfa, beta y teta. Yo puedo decir que el triángulo ABC con el triángulo MNP son congruentes. Al ser congruentes también las medidas, en este caso AB va a ser la misma que MN. BC también va a ser la misma medida que NP. Y AC también va a ser la misma medida que MP. Entonces yo voy a decir que estos triángulos son congruentes. Casos de la congruencia. Se cumplen ciertos casos, ciertos requisitos para que dos triángulos sean congruentes. El primer caso, cuando me dan ángulo, lado, ángulo. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen un lado de igual medida y sus dos ángulos adyacentes de dicho lado tienen también igual medida. Entonces, observemos el triángulo aquí. Triángulo ABC y el triángulo MNP. Yo observo que acá tengo ángulo alfa y beta. Y acá también en este triángulo observo que hay el ángulo alfa y beta. Ahora, entre alfa y beta hay una medida AC que es representada por un rectángulo. Y acá también observo que entre alfa y beta hay una medida que está representada por un rectángulo. Entonces, cuando yo cumplo ángulo, lado, ángulo, acá también ángulo, lado, ángulo, entonces yo voy a decir que el triángulo ABC y el triángulo MNP, esos dos triángulos son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Caso 2. Cuando es lado, ángulo y lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados de igual medida y el ángulo formado por dichos lados tienen igual medida. O sea, yo observo el triángulo ABC y el triángulo MNP. Yo observo que la medida de AB está representada por una bolita y la medida de AC representada por un rectángulo. Ahora, entre la AB y entre BAC forma un ángulo alfa. Y observo también este triángulo donde MN está representado por una bolita y MP representado por un rectángulo. Entre M y N, entre esos lados hay un ángulo alfa. Ahora, observando las dos figuras, yo observo aquí lado, ángulo, lado. Acá también lado, ángulo, lado. Entonces, como veo que cumplen el lado, ángulo, lado, yo digo que el triángulo ABC y el triángulo MNP, los triángulos son congruentes por la condición o por el caso lado, ángulo, lado. Eso es para el caso 2. Caso 3. Cuando tengo lado, lado y lado. Dos triángulos son congruentes si sus tres lados son respectivamente de igual longitud. Yo tengo que el triángulo ABC y el triángulo MNP. En este caso AB representado por una bolita, BC representado por tres rayitas y AC representado por un rectángulo. Igual en el otro triángulo, MN representado por una bolita, NP por tres rayitas y MP por un rectángulo. Entonces, como observo que tienen las mismas medidas, yo digo que el triángulo ABC y el triángulo MNP son congruentes. Cuarto caso, cuando me dan la condición ángulo lado, lado mayor. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados de igual medida y el ángulo que opone al lado mayor longitud respectivamente son iguales. Entonces yo tengo mi triángulo ABC y el triángulo MNP. Yo observo aquí que entre AC hay dos rayitas y en este caso entre MP hay dos rayitas. Yo observo que tiene un ángulo alfa que está adyacente al lado AC. Y acá también observo que hay un ángulo alfa que está entre el lado
MP. Ahora, como este ángulo alfa es el mayor, se le opone también el mayor lado. Y observo que el mayor lado de este triángulo tiene una bolita. Observo acá también que el mayor lado para dicho triángulo que está opuesto al ángulo alfa también tiene una bolita. Entonces yo puedo decir aquí que el triángulo ABC y el triángulo MNP van a ser congruentes por la condición ángulo, lado, lado mayor. Acá también ángulo, lado, lado mayor. Si cumple esa condición, esos dos triángulos son congruentes. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para ver los casos que se ha visto en congruencia. 6 ejercicios que lo vamos a desarrollar. Su respectiva tarea. Hay 3 ejercicios que se van a hacer en el cuaderno para ver la condición de congruencia. Y del libro, también la página 268, la número 1 hasta la número 8. Estos ejercicios son para identificar qué caso de congruencia son las figuras que están en el libro. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Me dice calcular el valor de x, o sea, el ángulo que está aquí. Y me dan estos dos triángulos. Vamos a trabajar o vamos a aplicar los casos para la congruencia. A ver, observemos aquí. Yo observo en este triángulo ABC. Observo en el triángulo ABC que la medida AB vale A, que la medida AC vale B. Y entre los lados A y B está el ángulo alfa. Ahora yo observo en este triángulo también la medida PQ que vale A y la medida QR que vale B. Y entre A y B está el ángulo alfa. Entonces yo puedo decir que el triángulo BAC y el triángulo PQR, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué condición van a ser congruentes? ¿Por qué caso van a ser congruentes? Son lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces va a ser lado, ángulo, lado. Entonces esos dos triángulos son congruentes por la condición lado, ángulo, lado. Entonces si cumple eso, vamos a completar los ángulos. ¿Qué observo aquí? Observo aquí. Para el lado AC que vale B, se le pone un ángulo que vale 60 grados. Observo este triángulo que es congruente a él. Al lado QR que vale B, se le debe poner la medida del ángulo 60. Ahora, sigo observando el primer triángulo ABC. Yo observo que al lado que mide A, se le opone un ángulo que vale 40 grados. Para el otro triángulo que es congruente, al lado que mide A, se le debe poner un ángulo que vale 40. Entonces, ¿yo qué digo aquí? Yo voy a decir aquí que el valor de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 40 grados. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me pide calcular x y me dan esta figura. Acá tener presente que esto es 90 grados y acá también es 90 grados. Entonces vamos a buscar congruencias. ¿Qué observo aquí? Acá observo el triángulo ABC, donde acá vale 40 y acá vale 80. Yo puedo saber la medida de este ángulo. Yo sé que la suma de ángulos internos es 180. 80 más 40 es 120. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Le falta 60 grados. Ahora, yo observo que este es un ángulo recto. El ángulo C es un ángulo recto. O sea, acá vale 90 grados. Si acá es 60, el ángulo que va a ser aquí, si todo esto es 90 y acá tengo 60, entonces este ángulo va a valer 30. Todo esto de acá. 30 más 60 sale 90. Ahora, yo observo aquí también
que esto de acá es 90 grados. Si acá tengo 30, yo puedo saber esta medida. Si todo es 90 y acá tengo 30, este ángulo de acá va a ser 60. Ahora, observo el triángulo ABC. Observo, mira el triángulo. Bolita, 60 grados, cuadradito, o rectángulo, cuadradito. Bolita, 60 grados, cuadradito. Y observo ahora este triángulo. Bolita, 60, cuadradito. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Yo puedo decir que el triángulo BCA y el triángulo DCE, sus triángulos son congruentes. ¿Por qué condición son congruentes? Observa. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, por esa condición son estos dos triángulos congruentes. Ahora, ¿qué observo aquí? Para el triángulo ABC, el lado que tiene bolita, se le pone el ángulo que vale 40 grados. Entonces, para el triángulo CDE, que es congruente a este, al lado que vale bolita, se le debe poner un ángulo que vale 40 grados. Ahora aquí, para el triángulo ABC, al lado que tiene cuadradito, se le opone un ángulo que vale 80. Entonces, para este triángulo CDE, al lado que tiene cuadradito, se le debe poner un ángulo que es 80. Entonces, ¿yo qué digo aquí? Este ángulo que es 80 también vale X. Entonces, ¿yo qué digo aquí? Que X va a ser igual a 80 grados. Entonces, esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me pide hallar el valor de X, que está aquí. Y me dan el siguiente gráfico. Observamos dicho triángulo. Observo el triángulo ABC y el triángulo RPQ. Ahora, yo observo el triángulo que tiene medidas de 40 y 80 grados. Y entre ellos hay una medida de 5 grados. A esa medida de 5 grados le voy a poner, para que se identifique, una bolita. Observo que en este triángulo también hay un 5, la medida de un lado que vale 5, también le pongo bolita. Ahora, observemos aquí. 40 grados, esta medida que vale 5 y 80 grados. O sea, 40, bolita, 80 grados. Observo ahora en este triángulo. Observo el ángulo 40, esta medida que vale 5, 80. O sea, 40, bolita, 80. Hay tres condiciones que ambos triángulos tienen. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Yo puedo decir que el triángulo ABC y el triángulo PQR, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué condición van a ser congruentes? Por la condición ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, por la condición ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a completar los lados. Yo observo aquí que a la medida, por ejemplo, yo observo aquí que a 80 grados se le pone una medida de lado que es igual a 7. Y ahora para ese triángulo a 80 grados se le debe poner una medida de lado que es igual a 7. Pero en este caso es 3 más x más 3. Entonces yo puedo decir aquí que para este triángulo al ángulo 80 se le pone una medida de 7. Eso va a ser igual para este triángulo que es congruente al 80 grados se le pone una medida que en este caso es x más 3. Entonces yo voy a hallar el valor de x. Este 3 pasa restante. Yo voy a decir que x va a ser igual a 7 menos 3 es igual a 4. Entonces esa es la respuesta en la número 3. En la número 4 me dice calcular el valor de AC. Se me piden hallar AC. Piden hallar todo esto. Me dicen que HF, o sea HF, todo esto vale 8. Ahora,
Yo sé que todo esto vale 8, pero se ha dividido en un punto. Este punto es punto E. O sea, mira, se ha dividido en dos medidas que son iguales. O sea, yo digo que este punto E es punto medio del lado FH. Como este punto es punto medio del lado H, ha dividido al lado en dos lados iguales. Entonces, como todo es 8, ya se ha dividido en dos lados que son iguales, entonces cada medida es 4 y 4. O sea, esta medida es 4 y lo de acá también es 4. Ahora, observemos este triángulo AFH. Observo ángulo de 90 grados, bolita, y acá tengo ángulo de 90 grados. Ahora observo el otro triángulo, el triángulo EHC. Ángulo de 90 grados, bolita y 90. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que el triángulo AHF y el triángulo EHC, esos triángulos van a ser congruentes, porque cumplen tres condiciones: ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿por qué condiciones son congruentes? Por el ángulo, lado, ángulo. Sería ángulo, lado, ángulo. Entonces, una vez que ya sé que estos dos triángulos de acá son congruentes, vamos a relacionar los lados. Yo que observo para el triángulo AFH, observo que el ángulo θ se le opone una medida de lado que es HF. Pero HF, ¿cuánto vale? 8. Para el triángulo que está aquí, HEC, para este triángulo acá, al ángulo de θ grados se le opone una medida de lado que era 8. Entonces acá va a ser 8. Ahora, yo observo el triángulo de aquí. Digo que en este triángulo, entre el ángulo de θ y el ángulo de 90, la medida de ese lado es igual a 4. Ahora me voy al triángulo que está aquí. Entre el ángulo de θ y el ángulo de 90 grados, la medida de ese lado debe ser 4. Entonces, a mí me piden hallar AC. Entonces, ¿qué puedo decir entonces? AC, que vale X, va a ser igual a 4 más 8. Sería 4 más 8. Entonces, 4 más 8 es igual a 12. Entonces, el valor de X es igual a 12. Entonces, ya tengo la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice calcular, en este caso, alfa. Vamos a hallar el valor de alfa. Me dan los siguientes triángulos. Este triángulo es M, N y L. Ahora, ¿qué observo en el triángulo ABC con respecto al triángulo MNL? Yo observo que aquí hay una medida que tiene una rayita, la otra medida que tiene una bolita y la otra medida que tiene dos rayitas. Observo en el triángulo la misma idea. Una medida del triángulo que vale una rayita, otra medida que vale una bolita y aquí dos rayitas. Entonces las tres medidas son iguales. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que el triángulo ABC y el triángulo MLN, ML y N, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué caso o condición son congruentes? Por el caso L, L y L. Por el caso L, L y L. O sea, las medidas de los lados son iguales. Entonces vamos a completar los ángulos para estos dos triángulos que son congruentes. Entonces, observemos aquí. Para este triángulo, yo observo que al lado que tiene una rayita, se le opone el ángulo alfa. Para este triángulo, observo el lado que tiene una rayita, se le debe poner el ángulo que vale alfa. Pero ese ángulo vale 2θ. Entonces yo puedo decir aquí que alfa va a ser igual a 2θ. Para poder hallar el valor de alfa, necesito saber el valor de θ. Pero yo, ¿qué observo en el del triángulo MNL?
del triángulo MNL. La suma de los tres ángulos es igual a 180. Entonces yo puedo decir que 2θ más 3θ más 4θ, esto es igual a 180. Sumando todo esto sería 9θ igual a 180. Si 9 pasa a dividir, entonces tendría que el ángulo θ, que va a ser igual a 180 entre 9, es igual a 20 grados. Entonces ya puedo reemplazar para hallar el valor de alfa. Yo sé que alfa es igual a 2 veces θ. O sea, alfa va a ser igual a 2 por θ, que vale 20. Entonces el ángulo alfa, ¿cuánto sería igual? 2 por 20 es igual a 40. Entonces el ángulo alfa para el triángulo ABC es igual a 40 grados. Ejercicio número 6. Me dicen del gráfico calcular el valor de x. O sea, me piden hallar el x. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces, vamos a observar aquí. Yo observo que esta figura está formada por dos triángulos, MPQ y QMR. Está por dos triángulos que tienen un lado en común. En este caso, yo le voy a colocar a este lado en común entre estos dos triángulos, por ejemplo, serrucho. Ahora, ¿qué observo en cada uno de estos triángulos? Observo en este triángulo una medida que es una rayita, el otro que es bolita y el otro que es serrucho. Y en este triángulo también observo que una medida tiene una rayita, la otra medida tiene una bolita y la otra medida tiene un serrucho. Entonces yo puedo decir que esos dos triángulos, es el triángulo PMQ y el triángulo RMQ, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué condición o por qué caso? Por el caso lado, lado y lado. Así que es lado, lado y lado. Entonces vamos a completar los ángulos. Yo observo que para el triángulo MQR, para este triángulo acá, a la medida que tiene una rayita, se le pone un ángulo que es 130 grados. Para ese triángulo entonces, para el lado que tiene una rayita, se le debe poner un ángulo que debe valer 130 grados. O sea, este ángulo de aquí es 130 grados. Ahora, para hallar el valor de x, este ángulo es 130, el de acá también es 130. Yo observo que esta es una vuelta completa. Y la medida de una vuelta es igual a 360. Entonces yo puedo decir aquí que 130 más 130 más x, que es una vuelta completa, es igual a 360. 130 más 130 es igual a 260. Más x es igual a 360. 260 pasa al otro lado de la resta, entonces yo puedo tener el valor de x. 360 menos 260, eso es igual a 100 grados. Entonces, esa es la respuesta en la número 6.